generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, and the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Amen. We receive it. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto saludarles el día de hoy. Bienvenidos aquí a Foro de Actualidad de la Familia en México. Mi nombre es Sergio Miranda y me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. El día de hoy a tratar un tema muy interesante para los padres de familia, pero también para las nuevas generaciones, para los chavos, para los jóvenes. Y es el tema con nuestro panel de líderes de organizaciones de padres de familia. Nuestro tema es la segunda parte, liderando la educación de nuestros hijos. Estamos hablando de la importancia que esto tiene, nuestra responsabilidad como padres de familia para educar a nuestros hijos y la participación ciudadana que necesitamos tener en este tiempo para la aprobación de leyes que protejan a la familia y que garanticen los derechos de los padres de educar a sus hijos. Resulta extraño que hablemos de esto, que siempre hemos dado por supuesto que los responsables y los que tienen el derecho de educar a sus hijos somos los padres de familia, pero estamos viviendo tiempos, querida audiencia, queridos amigos, en que las cosas se están cambiando en México y vemos amenazas que se levantan a la familia tradicional como la hemos conocido. Bien, pues antes de dar inicio con nuestro panel de invitados, quiero compartir con ustedes, querida audiencia, queridos amigos, me gustaría compartir con ustedes un documental de iniciativa ciudadana sobre del PIN parental, que es un tema muy
muy importante hoy en día y elaborado por el licenciado Aarón Lara, que ha estado aquí con nosotros en distintas ocasiones. Vamos a dar inicio de esta manera, mientras nuestro panel de invitados se conectan y entran a la transmisión para estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Político, mediático y social ha resultado ser el controversial PIN parental, una nueva expresión que ha levantado polémica y que grupos de la sociedad civil, particularmente asociaciones de padres de familia, están demandando su implementación y uso, ya que el gobierno federal lo rechaza vehementemente, señalándolo como inconstitucional y dañino para los niños, niñas y adolescentes. En este caso, la oposición gubernamental es encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recargándose en una serie de instituciones dependientes de la Secretaría a su cargo, pues ningún otro funcionario del régimen se ha manifestado al respecto. Ni siquiera el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluso cuando fue consultado al respecto, dijo desconocer sobre el tema. ¿Qué es el PIN parental? ¿Qué pretende? ¿Por qué provoca un rechazo tan visceral de parte del Estado? ¿Por qué resulta fundamental para la democracia y especialmente para la educación? Veámoslo. El PIN parental es una expresión ligada a la cibernética. PIN son las siglas en inglés para referirse al número de identificación personal, que normalmente es una contraseña que usamos en nuestras tarjetas de crédito o en los dispositivos electrónicos. Desde hace algunos años se empezó a usar la expresión PIN parental para aludir a la contraseña que los padres tienen en los televisores, computadoras y otros dispositivos para bloquear el acceso de sus hijos a determinados canales de televisión con contenidos sexuales, de violencia o cualquier otro que consideren inadecuado para sus hijos. En 2019, en España, la alianza entre los partidos Vox y Ciudadanos adoptaron la expresión para referirse a la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias en los centros escolares. El artífice fue el vicesecretario nacional de Formación y responsable del área de educación del Consejo Político de Vox, don Antonio de Miguel Antón, que tiene más de 25 años de experiencia en la docencia. El planteamiento de Vox es que el PIN parental se convierta en una política educativa que permita a los padres decidir si sus hijos acceden a ciertos contenidos que se consideren intrusivos para la conciencia o la intimidad de los menores, en particular los relacionados con cuestiones sobre identidad de género, feminismo o la diversidad sexual, ya que estos contenidos no forman parte del currículo, sino más bien se imparten como conferencias, prácticas, pláticas o talleres. Esta iniciativa fue aprobada y puesta en vigor en la región de Murcia, implantada por el gobierno del Partido Popular en septiembre de 2019. El gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, de extrema izquierda, interpuso en enero de 2020 un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Dicho recurso, después de revisarse, después de deliberarse, fue archivado, manteniéndose vigente el PIN parental. Este concepto, el PIN parental, fue traído a México por el diputado regiomontano Juan Carlos Leal Segovia, del Partido Encuentro Social, y presentado en el Congreso de Nuevo León en enero de 2020. Sin embargo, es en Aguascalientes que el PIN parental fue aprobado por unanimidad en el mes de mayo, y casi inmediatamente ocurrieron dos fenómenos que han provocado la polémica nacional. El primero fue que la ley se impugnó.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado, apoyada por la Secretaría de Gobernación, impugnó esta ley aprobada, insisto, por unanimidad en el Congreso de Aguascalientes. Y en paralelo, de manera sorprendente para la propia gobernación, es que la iniciativa del PIN parental se ha venido presentando en distintos congresos estatales. Además de Nuevo León y Aguascalientes, el PIN parental se ha presentado ya en los congresos de Chihuahua, Querétaro, la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Puebla y Chiapas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envió el 12 de junio un primer documento que llamó Ficha Informativa PIN Parental, que incluía el logo de CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la institución dependiente de Gobernación que le daría facultades jurídicas a Gobernación para interferir en los congresos. En ese documento se señala que Aguascalientes ha aprobado el PIN parental con fecha del 28 de mayo de 2020 y enseguida menciona por nombre y apellido a las diputadas Elsa Méndez de Querétaro, Marisela Sáenz de Chihuahua y al diputado Juan Carlos Leal de Nuevo León como proponentes del PIN parental en sus estados. Y enseguida hace un listado de los derechos que supuestamente estarían siendo vulnerados, así como las obligaciones del Estado mexicano que se estarían incumpliendo, para concluir señalando que las propuestas de reforma son ilegales, inconstitucionales y violatorias de derechos humanos. La sociedad civil nos manifestamos el 21 de junio, que en México celebramos el Día del Padre, en una conferencia de prensa que provocó una aún más fuerte reacción de la secretaria de Gobernación, que inmediatamente publicó un segundo documento, ahora de 10 páginas, con los logos de la propia Secretaría de Gobernación, pero además de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que por cierto, ninguno de sus titulares ha dicho una sola palabra al respecto. El documento también incluía los logos y las firmas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, INMujeres, CONAPO, CONAPRED y otra vez de la CIPINA. Todas estas instituciones son dependientes de Gobernación. Es decir, se trata de una estrategia de la secretaria para alinear todos los instrumentos con que cuenta de parte del Estado para tratar de frenar a la sociedad civil en este proyecto de establecer en México el PIN parental. En los dos documentos que hemos mencionado, y pese a toda la argumentación ahí mostrada, queda en evidencia, primero, que en México Muy bien, le damos la bienvenida a nuestra audiencia en el día de hoy. Bienvenidos aquí a Foro de Actualidad de la Familia en México. Antes de entrar con nuestro panel de líderes de organizaciones de padres de familia, estamos compartiendo con ustedes este interesante documental sobre PIN parental de Iniciativa Ciudadana, elaborado por el licenciado Aarón Lara. Tuvimos aquí un problema con la señal. Para poder continuar, vamos a ver si podemos continuar. Muy bien, vamos a esperar aquí un momento porque tuvimos un problema con la conexión para poder compartirles este video. Ya se está restableciendo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Fíjense que tuve aquí ahorita un problema. Estaba compartiendo el documental y se trabó aquí todo. Entonces, pero creo que también perdí la transmisión en vivo. Ah, no, aquí seguimos. A ver, ya se está retransmitiendo. Bien, pues vamos a entrar ahora. Bienvenidos, Alex, Sabdiel y Daniel, bienvenidos. Qué gusto saludarles y gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy para compartir aquí con nuestra audiencia. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Estamos aquí en vivo, ¿eh? Pero como tuve aquí un problema al compartir el documental de PIN Parental, que está muy interesante, muy breve, 15 minutos, para dar una introducción en lo que ustedes entraban. Quise aprovechar el tiempo, pero pues vamos a entrar aquí en materia, solamente déjenme asegurar. Muy bien. Bien, pues estamos dando inicio aquí con nuestro panel de líderes de organizaciones de padres de familia. Queridos amigos, querida familia, les damos la bienvenida y gracias por conectarse y estar aquí con nosotros. Como comentamos en esta breve introducción, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, liderando la educación de nuestros hijos, porque aquí con nuestros invitados estamos evaluando, analizando la situación en México para la educación, tanto pública como en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Y es muy importante en este tiempo tener participación ciudadana y tener influencia en la aprobación de leyes que protejan la familia y que garanticen el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Así que tengo entendido que estamos ya, ¿no?, en la transmisión en vivo, pero déjenme asegurarme porque me está diciendo aquí Daniel que al parecer sí se perdió. No, sí estamos. Es que logramos conectarnos nuevamente. Sí estamos. Gracias, Daniel, de todas maneras, pero sí ya estamos aquí, estamos aquí, según veo. Déjenme nada más. Sí, aquí estamos. Muy bien, pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Y bueno, nuevamente me gustaría presentarlos. Tenemos aquí con nosotros a Alex León, secretario técnico de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Nos acompaña Daniel Nájar, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Ciudad de México, y Sabdiel Torres, que está liderando la comunidad de padres de familia de homeschooling. Así que bienvenidos y gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La verdad es que nos quedamos muy interesantes, no pudimos terminar en la primera parte y por eso el día de hoy vamos a reanudar con estos temas. Me parece muy interesante hablar con nuestra audiencia porque muchas personas, muchos padres de familia, pues la verdad ignoran o no están bien informados acerca de lo que está ocurriendo respecto a la aprobación de leyes y al debate que hay ahora en relación a lo que se llama el PIN parental, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, y desde luego, pues en el caso de la educación pública, los nuevos contenidos educativos que están promoviendo la ideología de género y también pues una educación más bien de hipersexualización de los niños y los jóvenes. Así que nos gustaría comentar esto con ustedes, queridos amigos, y ¿qué les parece si comenzamos por el PIN parental? Y me gustaría decirle a Alex que si tú, Alex, pudieras darnos como un contexto y después Daniel nos podría apoyar en este sentido acerca de lo que está ocurriendo en los congresos con respecto a la aprobación del PIN parental y pues la trascendencia que esto puede tener para los padres de familia. Y terminamos esta primera ronda contigo, mi querido Sabdiel. ¿De acuerdo? Adelante, Alex. Hola, Sergio. Hola, Sabdiel, Daniel y bueno, pues todos los amigos que se estén conectando a través de este foro. Les agradecemos la oportunidad de permitirnos llegar a sus casas y compartirles un poco de esta información. La verdad, estamos viviendo tiempos que
en alguna ocasión a lo mejor pensaríamos que era el guión de una película. Si somos de esas personas que les gustan las películas de suspenso y de teorías de conspiración, pensaríamos que lo que estamos viviendo es algo similar, pero la realidad está superando la ficción definitivamente. Estamos viviendo un tiempo en el cual los contenidos que se están trayendo a las escuelas, que se están empezando a difundir, literal, puedo decirlo, hoy más que nunca están amenazando, ¿sí?, a las siguientes generaciones. Quiero compartir algo personal, pero que creo que puede dar un poco más de enfoque a este punto. Ahorita en este momento estoy castigado por Facebook. Facebook me censuró por unos días, no por haber ofendido a nadie, no por haber hecho algo, proyectado imágenes obscenas, por decirlo de alguna manera, porque todo esto lo vemos en Facebook, lo vemos en redes, simplemente porque compartimos un video que al parecer fue un video que quiso difundir una área de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Lo difundieron y es justamente hablando de esto, ¿no? Hablando de lo que pretenden hacerse en las escuelas. Y bueno, por ahí está el video, si después alguien lo quiere ver, nada más que no se lo vamos a poder pasar por Facebook porque Facebook nos lo censuró, me borró la publicación y me castigó a mí de todas mis redes sociales. Yo ahorita estoy, de todas mis páginas de Facebook que administro, estoy bloqueado en todas esas páginas por unos días por haber hecho ese acto de difusión de ese video, que para eso lo habían subido. Hubo por ahí una manifestación de inconformidad de padres de familia, lo bajan de las redes, pero lo pudimos rescatar, lo subimos nosotros nuevamente y a nosotros nos castigaron ahora, ¿no? Por haber expuesto el plan, ¿sí? Que se ve muy, muy claro, donde dicen públicamente ahí en ese video que se van a hacer 3 cosas, ¿sí? La primera, que se debe de evitar la presunción de la heterosexualidad dentro de los salones de clases. O sea, no, debe evitarse, o sea, no, eso casi es lo peor que puede hacer, hablar de la heterosexualidad en las aulas, porque en las aulas puede haber uno de los más de 100 tipos de géneros, y entonces si hablamos de heterosexualidad podemos ofender a alguien, ¿no? Y entonces ahora eso es una instrucción que van a empezar a girar en las escuelas, ¿sí?, a los maestros. La segunda, que dejemos, bueno, más bien en este caso dice, hay que dejar de invisibilizar, o sea, que el tema de la diversidad sexual es algo que lo tienen que difundir literal, ahora ya más abiertamente, o sea, urge que se difunda más ese tema. Y el tercer punto que comentan en ese video es que se debe naturalizar la diversidad, o sea, lo natural es esto, según estos ideólogos, según estos, yo diría, difusores de ideología de género, eso es lo natural. Lo natural no es hombre y mujer, según ellos. Lo natural es más de 100 tipos de géneros, y eso es lo que se debe de enseñar. ¿Cuál es la base? Solamente ideológica. No hay una base científica, no hay un estudio científico sobre lo cual se pueden sostener estas ideas, ¿no? Son simplemente ideologías, percepciones, ¿no? Y si alguien se percibe otra cosa diferente a lo que la naturaleza le dice, eso es lo natural, según este video que les comento. Y ese video, como les digo, lo proyectaron, se hizo un poco de ruido, y bueno, pues en este caso aceptamos la reprensión, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener que ser más cuidadosos en cómo poder difundir, pero es para nosotros una responsabilidad, o sea, verdaderamente no podíamos ver eso
quedarnos como que no pasó nada, ¿no? Como mucha gente pretende a veces hacer de las cosas, ¿no? Entonces, cuando a veces no queremos reconocer un problema, eso a veces pasa en las casas, ¿no? Mejor hacemos como que no vimos nada. Y bueno, eso lo pueden pretender hacer en otros medios. Nosotros lo quisimos exponer a la luz pública. A lo mejor algunas personas lo vieron, y los que no lo vieron y que quieran verlo, se los podemos pasar por algún otro medio. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es eso, ¿sí? En el momento que nosotros difundimos, es la segunda vez que nos censuran información, y las 2 veces ha sido a raíz de exponer estrategias de algún área de gobierno, ¿sí? La primera fue por algo que difundimos del gobierno de la Ciudad de México. Esta es la segunda, que es parte de una estrategia de la Secretaría de Educación del Estado, en este caso de Veracruz, y son las 2 censuras que tenemos, ¿no? Y bueno, pues por eso es que urge el PIN parental, por eso es que urge que despertemos los padres, porque se pretende ideologizar con términos completamente anticientíficos, antinaturales a nuestros hijos, con la intención de, pues, adoctrinarlos en esa visión de una realidad, yo diría, ficticia, pero que conviene a ciertos intereses supranacionales, yo diría, ¿no? Internacionales, y que hoy pues están haciendo presión. Hoy acaba de llegar una carta dirigida al estado de Michoacán de parte de la ONU, donde están dando literal, ¿no? Casi una orden a los diputados que deben de legislar sobre el aborto. O sea, estamos hablando de que están habiendo una invasión a nuestra autonomía nacional, en este caso, a nuestros derechos como padres, de poder educar a nuestros hijos como bien nos parezca. Y por eso es que necesitamos posicionar el tema, que se pueda legislar sobre esto, y que los padres de familia estemos al pendiente de lo que viene, porque el ataque ideológico apenas está iniciando. Gracias, Alex. Daniel, ¿nos puedes comentar al respecto? ¿Tú cómo consideras que se encuentra en este momento amenazados o en duda el derecho de los padres a educar a sus hijos? Y también puedes aportar en esta materia donde Alex nos estaba comentando la batalla legislativa en los congresos. Gracias, mi querido Sergio, y saludos a Sabdiel, a mi amigo Alex. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Me gustaría hacer un poquito de retroceso a la transmisión anterior, solamente para recordar a quien no lo sepa ahora que esté viendo este programa, que es básicamente el PIN parental. Estamos hablando de un recurso legal que los padres pueden tener y que les va a permitir de alguna forma conocer y vetar el contenido educativo que las escuelas, a través del gobierno principalmente, o cualquier otro tipo de escuela, quiera dar a sus hijos sin su autorización. La palabra PIN viene de las siglas en inglés del número de identificación personal. Nos explicaba Alex en la transmisión anterior, como cuando tú vas a tu cajero y pones tu PIN, ¿verdad? Entonces lo que se está diciendo ahí es que los padres tengan la libertad, como a veces hacemos en un control de televisión o de computadora o lo que sea, de tener un acceso donde regulamos lo que nuestros hijos están escuchando, por supuesto, por el bien de ellos. Entonces, se le puso ese nombre que creo yo, mercadológicamente no ha sido muy útil, porque mucha gente se queda confundida de qué se trata. Pero bueno, el tema es que es un recurso legal a favor de los padres. Esto comenzó en septiembre del año pasado, ya más formalmente en España, a través del partido Vox, un partido catalogado como ultraconservador, ¿no? Porque estos son los estereotipos que nos quieren colgar los grupos que están ideologizando, como dice Alex. Y entonces, aquí a México empezamos a replicar, no solamente en México, en varias partes ya de América Latina, empezamos a replicar el PIN parental. Hay algunos diputados muy valientes, como el diputado Carlos León, como la diputada Elsa Méndez, que han estado al frente de esta batalla en el país y en varios estados,
en Nuevo León, específicamente en Nuevo León, en Querétaro, y andaba por ahí Aguascalientes también, aunque ha habido un debate también al respecto, se han defendido, pues ya se metió esta iniciativa y es insisto, un recurso a través del cual los padres pueden decir, no me parece que esto llegue a los oídos, a la educación de mi hijo. Hay que entender varias cosas. La primera es que cuando nosotros mandamos a los hijos a la escuela, estamos esperando que se les enseñen cosas con bases científicas. Esa es la presunción, que lo que le van a enseñar a mi hijo está científicamente comprobado. Bueno, como nos decía Alex, el problema con esto es que es una ideología, es un posicionamiento ideológico. Y por eso hablamos de un adoctrinamiento, porque así como se podría enseñar esto, se podría enseñar cualquier cantidad de cosas no comprobadas científicamente. Y el segundo elemento que me parece grave es que el Estado se adjudique este derecho de decir en el país lo que se debe o no enseñar a la población. Eso me parece muy delicado, porque es el camino para un Estado totalitario, para un control de masas, ¿ok? Y hay que regresar tanto bíblicamente como histórica y sociológicamente a que la unidad básica de la humanidad no es el Estado, es la familia. La familia es la unidad elemental y en esa familia los padres tienen el derecho primordial de decidir sobre la educación de los hijos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, lo que se está peleando es algo muy grave, es algo muy delicado, porque va a sentar un precedente en el futuro para muchos otros temas, de si los padres tenemos o no la primacía, el derecho primario de educar a los hijos, de decir qué aprenden o qué no aprenden nuestros hijos. A mí, pues con todo lo que me preocupa la ideología de género y todo lo que estamos hablando, si les soy honesto, me preocupa más el asunto de lo que se queda detrás con la no autorización del PIN parental, porque es un avance a un control totalitario por medio de la educación, donde se nos están quitando los derechos como padres. Entonces, si se causa esta regulación, esta imposición a través de la educación, imagínense todo lo que puede venir. Me quiero referir a una cosa más para terminar. Estoy yo preocupado por el embate de los medios. Yo les invito a que así, si estás ahí viendo este video y tienes tu teléfono o algún dispositivo móvil, busca en Google, nada más dale PIN parental. Así es todo lo que vas a poner, PIN parental, y ve lo que sale. Yo lo tengo abierto porque lo quería comentar y les voy a leer los títulos de las primeras búsquedas. Y ustedes saben lo importante que son las primeras búsquedas en Google, porque es lo que realmente está permeando una idea en la sociedad. Dice, PIN parental, el peligroso camino para dejar a niños y adolescentes sin educación sexual. Ese es así el primero como lo presenta. Otro, 9 entidades buscan establecer PIN parental y sigue hablando sobre eso. Sigo leyendo otros que aparecen antes que estos incluso. El PIN parental retrógrada y violatorio a los derechos del menor. Y además viene amparado por la UNAM. Luego viene otro. Opinión, 3 consecuencias graves de un PIN parental. Otro, PIN parental, pregunta, retroceso educativo, observatorio de innovación educativa. Otro, polémica del PIN parental llega a México en torno a la educación sexual. ¿Sí me explico? Estamos hablando de que las primeras búsquedas en Google van a ser un ataque contra el PIN parental y que la persona que diga, bueno, ¿qué es eso del PIN parental? Va a tener una información sesgada de este tema de manera inmediata. Es por eso tan importante el trabajo que se está haciendo a través de las organizaciones no gubernamentales, que a lo mejor no tenemos tanto acceso a los medios masivos, pero que estamos metidos en el tema y que verdaderamente nos preocupa este asunto. Yo podría seguir leyendo otros como Alerta, el peligro del PIN parental, las noticias a favor legales incluso, como el amparo contra el PIN parental en Aguascalientes, que ahí está en debate, en fin. Entonces yo creo que esto es complejo, es un tema que no solamente es un asunto de leyes, es un asunto
de un posicionamiento político, como nos decía Alex, que va más allá de nuestro país y que tiene una presión mediática brutal. ¿Qué podemos hacer? Seguir haciendo estos esfuerzos y multiplicarlos para dar la otra versión de la historia. Solamente para sazonar, dejo esas dos cosas sobre la mesa, mi amigo Sergio. Ok, gracias, Daniel. Gracias. Me gustaría luego en la siguiente ronda comentar en las organizaciones de padres de familia, ahora que lo comentas, Daniel, en qué forma los padres de familia pueden organizarse y expresar de esta forma, levantar la voz y poder expresarse de esta forma organizada y tener influencia en las decisiones que se están tomando y en la legislación que se puede, se está gestionando, ¿verdad? Que puede amenazar estos derechos de los padres de familia. Me gustaría que nos comentaran enseguida en la siguiente ronda también, básicamente cómo lo debe de entender un papá, que si la educación de... Lo que estamos viendo con estos comentarios es que básicamente el trasfondo es que, como nos decía Daniel, hay una imposición desde el Estado que pretende educar la sexualidad de nuestros hijos en base a sus propios conceptos y sobre todo en base a una ideología identificada como ideología de género. Y el trasfondo de todo esto es que los padres de familia o cualquier expresión de defender el derecho de los papás es descalificado y es por tanto considerado un absurdo, porque aquí estamos hablando de quién tiene el derecho, si es el Estado o son las políticas educativas de un gobierno lo que se nos va a imponer, o somos los padres de familia los que en realidad tenemos que tener ese cuidado de nuestros hijos. Así que algo muy interesante que tendríamos que ver es qué es lo que puede hacer el papá en la escuela o en el colegio cuando los contenidos educativos estén empezando a lastimar la conciencia de los niños, los metan en confusión y causen finalmente hasta trastornos emocionales, porque todo esto es lo que puede suceder. Y vamos a continuar contigo, mi querido Sabdiel. Aquí en el caso de la comunidad de padres de familia de homeschooling, en el caso de ustedes por la parte académica, digamos, ustedes no tendrían en algún momento este tipo de problemas a la hora de certificar la educación de sus hijos ante educación pública, que ellos les estuvieran requiriendo cursar estas materias o tomar esta información. Pues sí son materias, ¿no? Finalmente va a ser una materia la de sexualidad. En este caso, me gustaría que nos comentaras si en ese sentido ustedes no van a tener un problema, y con respecto a tu posicionamiento respecto a este derecho de los padres a educar a sus hijos con un principio bíblico. Si nos puedes comentar, Sabdiel. Adelante. Gracias. Saludos, Alex, saludos, Daniel. Gracias por la invitación nuevamente. Bien, pues realmente los padres que educamos en el hogar, el recurso que utilizamos para certificar los estudios es a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos, en la modalidad del programa MEDIT 1014, que es un programa especial para jóvenes, para adolescentes, niños y adolescentes de 10 a 14 años para certificación de la primaria, y a partir de los 15 años para la certificación de secundaria. En este proceso de certificación se entregan unos materiales, normalmente en el procedimiento normal, que los niños deberán de llenar unos materiales, unos libros, en donde ciertamente hay cierto sesgo ideológico con respecto a la ideología de género, pero realmente en los exámenes no se aborda esos temas, ¿no? Por lo menos en este programa, ¿no? Se menciona de manera tangencial, pero no se aplica un cuestionario o no se les pide a los alumnos o a los niños que respondan con base en esa información. Entonces, realmente los padres podemos saltarnos esa parte y de esa manera tener el control de esa información.
no afecta en términos de calificaciones o en términos de resultados de exámenes. Entonces, por ese lado tenemos una gran ventaja. No veo todavía una forma en la que se obligue a esos temas, porque son tantos los temas que se abordan en un solo examen o en 6 exámenes, que sería muy difícil que trataran de incluir toda esa información, puesto que lo demás es tan amplio que no habría espacio ni tiempo para incluirlo, ¿no? Incluso pues en los temas centrales de las materias pues se quedan un poco cortos, y por la misma lógica del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, por el momento no veo yo que vaya a haber algún problema en relación a si podemos o no certificar con estos contenidos. Ahora, hay que recordar que esto del PIN parental, como su nombre como ya se ha mencionado, su nombre viene del inglés, porque esto comienza en Estados Unidos. Y esto comienza en un país donde cada estado define sus políticas educativas. Hay, digamos, verdadera autonomía de los estados en este rubro. En el gobierno de Obama se quiso centralizar todo esto, homogenizar el currículo de todos los estados, y Obama sacó lo que llamó el Common Core, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos desde que inició la Secretaría de Educación Pública con todos sus programas de texto gratuito, ¿no? Lo que nosotros ya tenemos, ya estamos muy acostumbrados a vivir. Ellos apenas en el gobierno de Obama lo quisieron imponer. Esto fracasó, gracias a Dios. Trump lo echó para atrás. Además, hubo muchas críticas. Siempre algo centralizado, nacional, siempre va a tener muchos errores, como lo tiene nuestro sistema educativo. Y, bueno, eso no prosperó. Y el PIN parental sirve como una forma para cada estado de proteger a su infancia, ¿no? Ahora, esto se traslada a España. Recordemos que en España hay comunidades autónomas, y Murcia fue la primera comunidad autónoma que puede darle la vuelta a las políticas de ideología de género en la educación, y da, digamos, lo que decimos aquí en México, el albazo, ¿no? Se adelanta y logra aprobar en su comunidad el PIN parental. Es criticado por el gobierno central, y se dice que se va a quitar, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos es que el PIN parental se puede implementar donde hay autonomía en las regiones, donde los estados son autónomos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, puesto que nuestra república es una república federal donde los estados son soberanos y autónomos, es lo que dice la Constitución, en donde podemos nosotros impulsar el PIN parental en cada legislatura de los estados, como se está haciendo, ¿no? Y en el campo de la lucha de los derechos fundamentales, siempre es el individuo, o siempre somos los afectados en los que depende el éxito o el fracaso de esa defensa. Debemos defender nuestros derechos utilizando los mismos principios jurídicos que tenemos en la Constitución, y ver a la Constitución como la defensa del individuo frente al abuso del Estado. Muchas veces nosotros tenemos una idea errónea de lo que es una Constitución, y siempre hablamos, bueno, en este término de Carta Magna, que es un término inglés, lo magnificamos además ese término, ¿no? La Carta Magna, y decimos, es que está consagrado en la Constitución, ¿no? O sea, le damos una calidad de sagrado, ¿no? Como si la Constitución fuera la Biblia, o como si fuera en las tablas de la ley, ¿no?
Y yo creo que eso es un error, ¿no? Y estamos bien temerosos porque la reforma del artículo 3º constitucional dice que el Estado es el rector de la educación, ¿no? Pero si leemos bien lo que dice, detenidamente, dice, corresponde, el artículo, estoy citando el artículo 3º, segundo párrafo, corresponde al Estado la rectoría de la educación, coma, la impartida por este, coma, es un incidental allí, es decir, el Estado es rector de la educación que el Estado imparte, por supuesto, ¿verdad? Sería un poquito ingenuo pensar que el Estado no quisiera regir la educación que él mismo imparte. Pero eso no significa que va a regir toda la educación que se imparte en el país, ¿no? No significa que las escuelas privadas tengan que alinearse forzosamente a la educación que imparte el Estado, porque eso es solo la que imparte el Estado, ¿no? Y, por supuesto, los que educamos en el hogar, no estamos nosotros mismos educando a nuestros hijos, no al Estado. Entonces, debemos entender que el papel del Estado en la educación es subsidiario, no es que sea el Estado la última palabra en la educación. En España, el gobierno dijo que, la ministra de Educación dijo que los niños no son propiedad de los padres. Y por eso estaba mal el PIN parental. Bueno, entonces habrá que preguntarse si el Estado cree que posee a nuestros hijos, ¿verdad? Si los niños son propiedad del Estado. Por supuesto que no, mucho menos. Porque podemos discutir que los niños no pueden ser propiedad de nadie, pero menos del Estado. Entonces el Estado no tiene la facultad de imponer una ideología o una directriz educativa específica. Esto pues es solo de países totalitarios o de regímenes totalitarios, ¿verdad? Estamos hablando de países comunistas, Corea del Norte, Cuba, esos países China. Donde China, donde los individuos no tienen derechos fundamentales y donde el Estado obliga a que los individuos sean adoctrinados en una línea, bueno, pues sí, pero nuestro sistema no es un sistema totalitario ni en teoría autoritario. Entonces debemos nosotros luchar como individuos en estados autónomos, soberanos, por nuestros derechos. Hay un principio fundamental de derecho que dice, todo lo que no está prohibido al individuo, expresamente le está permitido. Pero no solo eso, todo lo que no está permitido expresamente para el Estado, le está prohibido. Entonces, si el Estado no tiene fundamento legal que le permita ejercer una acción contra el individuo, luego entonces le está determinantemente prohibido. Este es un principio que nosotros debemos aferrarnos para defender este derecho. El Estado no está facultado para imponer una ideología. No está expresamente permitido en la Constitución, luego entonces está prohibido para el Estado. Y todos estos principios debemos de conocer para tener nuestra defensa de nuestro derecho a educar a nuestros hijos. También el gobierno de España argumentó, y también el de México. Bien, gracias, Abdiel. Sí, perdón. Perdón, ¿cómo sé? Sí. ¿Continúo? Sí, bueno. Sí, es que se interrumpió la conexión y pensé que has terminado. Sí, adelante, concluye el comentario, sí, Sabdiel. Concluyo. Tanto la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, como el gobierno de España argumentan que se lleva a cabo una censura previa, que los padres estamos llevando a cabo una censura previa. Pero eso
ese concepto de censura previa solamente es aplicable al Estado. El Estado es el único que puede cometer censura previa hacia un individuo, no los individuos hacia el Estado, ¿no? Y el PIN parental no viola ningún derecho porque no está prohibiendo el derecho de otros padres a que sus hijos tomen esas clases. No está coartando ese derecho de otros terceros, sino que simplemente está ejerciendo el propio derecho. O sea, si un padre está de acuerdo en que su hijo tome esas clases, pues es libre y a través del PIN parental puede autorizarlo. Es decir, el PIN parental no está violentando el derecho de terceros, ni tampoco está violentando el derecho del niño, porque es lo que argumenta también el gobierno de España, que se viola el derecho del niño a la educación. Pero debemos recordar lo que decíamos la vez pasada, que la Convención de Derechos del Niño establece que los padres somos los facultados para orientar y guiar a nuestros hijos en el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Abdiel. Bien, queremos aquí dar la bienvenida. Hay muchas personas que se están conectando, entraron después del inicio de esta transmisión, así que les damos la bienvenida a este foro de actualidad de la familia en México con nuestro panel de líderes de organizaciones de padres de familia. Nos acompaña Alex León, secretario técnico de la Alianza Nacional de Padres de Familia, Daniel Nájar, que es presidente de la Asociación de Padres de Familia en Ciudad de México, y Sabdiel Torres, que está liderando una comunidad de padres de familia de homeschooling. Y estamos hablando, querida audiencia, acerca del tema del PIN parental, el derecho de los padres a educar a sus hijos, y sobre el tema de ideología de género, porque en los nuevos contenidos educativos, Alex hizo una presentación muy interesante. Alex León en la primera parte, hace un par de semanas, nos mostró cómo vienen los contenidos educativos y cómo de una manera tan aberrante y absurda se pretende enseñar sexualidad a nuestros hijos en la escuela pública, o cómo este es un contenido educativo obligatorio que se tiene que cubrir aún para se tiene que cubrir para una certificación de educación básica. Entonces, estamos hablando de este tema porque muchos padres de familia ignoran lo que está sucediendo y también no se informa de esto en los medios acerca de esta batalla, digamos, legislativa que existe. Y bueno, pues nos había comentado Daniel Nájar que este PIN parental es un recurso legal que sería básicamente el derecho legal ante el gobierno, las autoridades educativas de los padres de familia para poder vetar o, digamos, librar a sus hijos de estos contenidos o de la imposición de este tipo de educación en la escuela pública. No deja de sorprenderme a mí, queridos amigos, que estemos hablando de algo así tan elemental, que estemos hablando de que tenemos los padres de familia que defender nuestros derechos frente al Estado, como nos acabas de exponer, Sabdiel, de una forma muy clara, muy interesante, hasta dónde la autoridad, la autoridad del gobierno, la autoridad educativa tiene límites con respecto a la educación de los hijos. Y pues vamos a continuar entonces, y por causa del tiempo, quiero invitarles que en esta segunda y última ronda pudieran comentarnos su punto de vista acerca de estos contenidos educativos. Muchos no saben lo que está sucediendo, así que aquí con todos ustedes podemos cubrir el tema en alguna forma básica, porque este es un tema del que me gustaría seguir tratando con ustedes, queridos amigos, pero hablando acerca de lo que podamos en este corto tiempo de ideología de género, de cómo esta confusión en la identidad de los niños puede causar daños, o en qué forma estos contenidos no resultan realmente saludables, porque pues hasta cierto punto una educación sexual básica, digamos, pues podría estar bien, pero aquí ya estamos hablando de una ideología de género y es lo que nuestros panelistas nos van a comentar para entenderlo, querida audiencia. Y me gustaría comenzar con Daniel, que tiene que retirarse al ratito para que él pueda terminar su comentario, y continuamos después contigo, mi querido Alex. Gracias, Daniel, adelante. Gracias, Sergio. Pues
Yo creo que hay que dejar en claro que los padres de familia no nos estamos oponiendo a la educación sexual, porque este es un argumento que están repite y repite desde el Estado y desde los medios de comunicación. De hecho, en algunos de los títulos, estaba yo leyendo de Google, este es el argumento, ¿no? Que la batalla es contra la educación sexual. Y bueno, pues cuando nos ponen en esos términos, pues sí parecemos retrógradas de cuarta, ¿no? O sea, hay que entender, no estamos hablando en contra de la educación sexual de nuestros hijos. Todo padre, y empiezo por los padres otra vez, tenemos la educación, la obligación y creo que la conciencia de que debemos orientar a nuestros hijos en este tema. Por supuesto que entran aspectos biológicos, otra vez científicos, que deben ser tocados en la escuela. No ese es el tema que nosotros estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que el contenido de los materiales viene ideologizado, ¿ok? Que es lo que venimos comentando desde la reunión anterior. Es decir, lo comentaba muy bien Alex al inicio, viene con inclinaciones específicas para desmantelar una interpretación de la relación hombre-mujer, para imponer una nueva forma de ver las relaciones de pareja, la reproducción y con ello el establecimiento de una nueva cultura. Entonces, a lo mejor algunos no lo quieren ver llegar tan lejos, pero como tú decías, Sergio, pues parece o como decía Alex también, parece que estamos en una película porque no alcanzamos a ver la dimensión de las consecuencias que ya tenemos enfrente. Bueno, entonces yo nada más quería enfatizar que no estamos en contra de eso. Queremos una educación sana para nuestros hijos, una educación científica y no una imposición ideológica. A mí me parece también importante recordar e insistir que tenemos que hacer propuestas. ¿Okay? Porque otro de los argumentos que dicen es, bueno, ustedes quieren quitar esto, pero nos hacen ver como que no tenemos nada que decir más que quedarnos callados ante la palabra sexo y sexualidad y demás. Y no es así, pero más allá de que tengamos un punto de vista personal, debemos hacer propuestas a los programas educativos. Y a través de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, por lo menos, ya hay una propuesta que se ha estado buscando presentar al gobierno federal, se ha buscado por meses la entrada al secretario de Educación y no se ha logrado. Es decir, no estamos diciendo simplemente eso no nos gusta, sino que estamos diciendo por aquí estamos de acuerdo, esta es la línea que creemos correcta y no hemos sido escuchados en ese aspecto. Entonces, esta parte también me parece muy importante, porque no, repito, no somos un grupo de necios retrógradas que quieren cerrar las puertas a la educación y al avance, ¿no? Lo que queremos es ser congruentes con la historia y con la ciencia y demás. Entonces, vamos a regresar y proponer. Y lo estamos haciendo. Y especialmente en la Iglesia Cristiana Evangélica hay gente muy capaz a la cual se le puede abrir espacios para el constructo de un buen modelo educativo en este y en otros temas. Entonces ya se hizo una propuesta y no se escucha. Entonces este segundo punto me parece también muy importante, Sergio, porque entonces sí parece un Estado totalitario, ¿no? Que como ya nos explicó Sabdiel, no debería hacerlo, pero parece que toma esos sesgos. Y una última reflexión. Preguntabas hace rato, ¿qué podemos hacer los padres de familia desde las organizaciones no gubernamentales, en este caso como las asociaciones de padres de familia? Bueno, pues podemos hacer mucho, pero una cosa fundamental a estas alturas es estar pendiente en verdad de lo que sus hijos están estudiando. Empecemos porque revisen los padres los libros de texto. Porque estarán de acuerdo conmigo que a veces somos tan confiados en que los hijos les están enseñando muy bien, que estamos separados, abstraídos de lo que está pasando en la escuela. Entonces necesitamos que los padres hagan este ejercicio y regresen a los libros de texto, especialmente ya cuando estamos entrando a secundaria, aunque los contenidos ya están bajando muy rápido. Entonces, vamos a investigar qué le están enseñando. El segundo elemento es que no se sientan
espantados, porque como ya nos explicó Sabdiel, empezando por la Constitución y luego por cualquier asunto que tiene que ver con el gobierno, como que nos apanicamos, ¿verdad? Como que decimos, ahí no me puedo mover, ahí no me puedo meter, me van a regañar, va a venir papá Estado, me va a enviar a la policía. No, no, no. Recordemos que el Estado está para servir a la sociedad y ellos responden a los votos, ellos son una minoría representativa. Entonces tenemos todo el derecho de exigir qué está pasando, y en un aspecto tan importante y básico como es la educación, pues con más razón, porque está tocando a nuestros hijos. Entonces quítense este temor y tengan el valor de ir empezando con el maestro de la escuela, con la directora, y si es necesario con algún representante de la SEP en su zona, en su región, a poner sus quejas, a decir esto no me parece, ¿sí? No va a pasar nada, no pasa nada. Yo les comentaba la vez pasada que una mamá vino preocupada porque decía, es que ¿qué tal si me sacan a mi hija de la escuela? Es completamente ilegal, eso no puede pasar, ¿sí? Entonces empiezan a pasar este tipo de cosas, pues con más razón tenemos que empujar. Por último, ya se están abriendo posibilidades legales. Hablábamos la vez pasada de por qué no empezar a hablar ya de amparos bien construidos que nos permitan presentarnos ante la autoridad correspondiente y decir no estoy de acuerdo con esto y entrar en un asunto legal. Hemos platicado nosotros en grupo, imagínense si en una sola mesa de juzgado se presentaran 40, 50 amparos con el mismo tema. ¿Me explico? Y si esto empezara a pasar en diferentes lugares en el país, esto es un mensaje muy poderoso para el gobierno, de que hay un grupo, un sector actuando que no está de acuerdo con lo que están haciendo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Oye, ahora que te retires, recuerda, por favor, poder aquí en este chat de esta transmisión, tu contacto para que los padres de familia en Ciudad de México que deseen acercarse a la Asociación de Padres de Familia y que deseen participar y organizarse ahí con ustedes, estaría muy padre que te contacten y que lo hagan. Esa es la invitación, que participemos, ¿verdad? Yo sé que también hemos tenido una cultura de mucha apatía, mucha pasividad, pero hay papás que están muy, muy interesados en la educación de sus hijos y que están muy atentos y que están activos, así que les invitamos para que contacten a nuestros panelistas, tanto a Alex León como secretario técnico de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Él tiene el directorio de organizaciones de padres de familia en toda la República Mexicana y les puede conectar con el presidente en la entidad donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Y desde luego aquí Sabdiel, en la comunidad de padres de familia del homeschooling. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Vamos a continuar contigo de esta forma, mi querido Alex, para que sigas comentando al respecto. Sí, gracias, Sergio. Y bueno, pues sigue uno aprendiendo, ¿no? Yo los escucho y bueno, de esto se trata este tipo de foros, ¿no? De tratar de exponer la experiencia propia, la experiencia organizacional y aprender de la experiencia comunitaria, ¿no? Como en este caso, ¿no? Escuchaba yo hace un momento, ¿no? A Sabdiel, en ese tono muy tranquilo, diciendo, no pasa nada, tenemos esto. Y como bien dijo Daniel, a veces nos asustamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y vivimos asustados por causa de la ignorancia. Ese es el punto, no entendemos nuestros derechos, no entendemos nuestros alcances, no conocemos lo que nos sostiene, lo que nos respalda, y por eso, seamos sinceros, hay autoridades que abusan, o sea, porque eso es algo que tenemos definitivamente que reconocer. Como comentó también Sabdiel, pasó en España, pasa en México muy parecido, creo que hasta se parecen un poquito estas señoras, ¿no? Que tienen estos cargos y que hacen esas declaraciones de que los hijos no son propiedad de los padres, ¿no? Y hacen toda una distorsión del tema, ¿sí? Nos hacen parecer que nosotros somos los malos de la película, ¿no? Y que el gobierno está siendo incomprendido. Yo escuché cuando la señora, que es que ocupa el cargo delegado del gobierno, porque ella, recordemos, no es una
no es una autoridad elegida, a ella nadie la eligió, a ella la puso el presidente de la República y bueno, pues tiene su mérito que la hayan puesto, pero ella no es un representante del pueblo, ella es una empleada, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Que ella se considera a lo mejor la rectora y como dijo por ahí una senadora, a lo mejor la mamá de los niños de México, y entonces empieza a decir y empieza a argumentar que en un medio de comunicación desacreditando el PIN parental, desacreditando el derecho de los padres, y yo la escuché y casi lloro yo de escucharla, ¿no? Dije, qué mujer tan abnegada, ¿no? Defendiendo a los niños, ¿no? Y yo la escuchaba y dije yo, no, literal, pareciera que estábamos escuchando a la defensora de los opresores, ¿no? Como hoy les llaman, ¿no? En las ideologías también, ¿no? Que son los padres. Entonces, y no son solamente más que argumentos falsos, ¿no? Y por eso es importante que los padres de familia se informen. Nosotros buscamos el derecho de réplica, a veces en medios de comunicación, como en este caso específico, y nunca nos abrieron esos espacios. Pedimos y el derecho de réplica cuando la Secretaría de Gobierno fue a exponer y a desacreditar el PIN parental, y nunca nos lo dieron. Entonces, como bien dice Daniel, la información está sesgada, está, pues como les dije hace un momento, en algunas ocasiones hasta censurada, nos cortan la libertad. Platicaba yo ayer con mi hijo, íbamos platicando un poco, comentando este tema, y platicábamos, hoy pareciera que el derecho de libre expresión, pues es solamente un término, no una realidad, ¿no? Porque no te puedes expresar libremente sin temor a que seas censurado, sin temor a que seas tildado, ¿no? De retrógrado, pues, como nos quieren desacreditar muchas veces, ¿no? Como nos llaman, ¿no? Nos han llamado antiderechos, ¿sí? Porque todo esto que hoy vemos le llaman progresismo, ¿no? Y nosotros nos han puesto el nombre de los antiderechos, porque nos estamos oponiendo a cosas tan absurdas como, por ejemplo, estaba ahorita viendo hace un momento la cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes y los jóvenes que se está distribuyendo pues tiene un tiempo que se distribuyó y en algunos libros de texto se recomienda. Y estaba viendo, por ejemplo, hay el derecho número 2. Estamos hablando que es una cartilla que se le dice a los niños, porque se habla de que es desde los 12 hasta los 20 y tantos años. Y dice el derecho número 2, que los jóvenes y los adolescentes tienen el derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad y vivir cualquier expresión sexual, erótica o de género que elijan, siempre y cuando sea con el pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde a sus facultades en evolución como una práctica de una vida emocional y sexualidad plena, protegida y placentera. Fíjense, esto lo que está diciendo. Le estás diciendo a un joven de 12 años que tiene el derecho a vivir cualquier experiencia sexual y erótica de cualquier tipo. Es un derecho. Nadie se los puede prohibir. ¿Realmente estamos entendiendo lo que le estamos diciendo a un niño, a un joven de esta edad? Este joven que a los 12 años, que a los 13, que a los 14, que a los 15 no puede comprar unos cigarros, no puede comprar una cerveza, porque pues sabemos que no es correcto, ¿verdad? Que no va a ser bueno para su vida, para su salud. No pueden tener una credencial para manejar, para conducir, una licencia de conductor. Es más, no pueden ni siquiera elegir a un representante, como pueden ser por medio de las votaciones, pero sí pueden elegir vivir cualquier tipo de experiencia sexual sin que nadie les diga nada. ¿Cómo vemos eso? Y eso es lo que les están, con el objetivo de ampliar y de hacernos a un lado a lo que nos llaman hoy los conservadores, porque también ese es otro término que nos han adjudicado, ¿no? Como somos los malos, ¿no? Entonces,
esta nueva ideología o esta ideología que se empieza a difundir y que se pretende implementar en las escuelas y en los salones de clases, pues busca, por eso nosotros decimos, pues corromper a nuestros niños. Y por eso nos estamos uniendo. Y como dijo Daniel, es esto lo que nos está motivando y ahí es donde les animamos a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que primero, como bien dijo Daniel, hay que interesar, hay que ver qué les están enseñando, hay que ver los planes de estudio, hay que ver los libros de texto, porque a veces no lo hacemos, seamos sinceros, ¿no? Ahora, ya lo vimos, ahora ya detectamos o ya escuchamos alguna experiencia de nuestros hijos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bien comentaron también, expresarlo, pero también yo ahí agregaría una cosa más, unirnos, porque una voz es una voz que a veces se puede perder, ¿no? Pero si nos unimos, si somos dos, pues mayores somos dos que uno, ¿no? Entonces, si somos dos, si somos 200, si somos 2000, si somos... ¿Cuántos padres de familia vemos en el país? Hay algunos padres que están de acuerdo con que se les enseñen a sus hijos esto, y es válido, ¿sí? Si un padre está de acuerdo y quiere que a su hijo le enseñen y viva esa plena sexualidad a los 12 años, lo puede también expresar, está en su libertad. Pero si habemos padres que no estamos de acuerdo, aquí el detalle es unirnos. Entonces, ¿por qué? Porque unidos podemos hacer muchísimo más. La voz de los padres de familia unidos es una voz que se puede hacer más fuerte, ¿no? Y eso es un ejercicio que lo podemos ver de manera práctica, ¿no? Habla tú y hablamos 10 y siempre va a ser más ruido, ¿no? Si hablamos 10. Entonces, si los padres de familia nos unimos, como lo estamos haciendo, ya en la gran mayoría de los estados se está trabajando en esto y yo les animo a los padres de familia, contáctenos por medio de las organizaciones, en nuestras páginas bueno, en este caso comento, ¿no? Lo que es la Alianza Nacional de Padres de Familia, tenemos ahí medios, redes sociales, nos pueden contactar. En este momento no les puedo contestar porque como les dije estoy castigado, pero en unos días voy a poder contestarles, ¿no? Y podemos hacerles llegar la información, podemos dirigirlos con las personas, así como Daniel, los padres de familia que estamos trabajando sin una intención de lucro, porque también eso es algo importante. No, lo que a nosotros nos motiva no es una posición política, no nos motiva una cuestión económica, nos motivan nuestros hijos. Es la gran diferencia entre las personas que están hoy difundiendo estas ideologías que tienen literal intereses económicos muy, muy claros, ¿sí? Los intereses económicos que eso sería otro tema, ¿verdad? Todo lo que hay detrás de, ¿por qué ese interés de ideologizar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Hay grandes beneficios, ¿no? Que se están perdiendo y por eso les surge que estos nuevos planes se inculquen, se impongan, y los que estamos impidiendo, y diríamos la pared que está impidiendo que esto se desarrolle en nuestro país y en otros países, pero en el nuestro, hablando específico de México, somos los padres de familia, somos el obstáculo, diríamos somos el último obstáculo que tienen. Ya lograron tomarse las dependencias, ¿verdad? Oficiales, ¿sí? Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? La mayoría de las cosas esas ya las tienen controladas. A los que no han podido todavía controlar es a nosotros. Y por eso les surge desacreditarnos y les surge callarnos y les surge dividirnos y que no entendamos que podemos hacer valer todavía nuestros valores. Mañana no lo sé. Si un día nos quitan el derecho de la patria potestad y cambian las leyes, bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿verdad? En ese tiempo. Pero hoy todavía tenemos esos derechos y hay que defenderlos. Los derechos se defienden. Los derechos no nada más se exigen, ¿verdad? Y cuando ya se ganaron, hay que defenderlos. Y bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para animarlos a los padres. No tengan miedo, ¿sí? Únanse, levanten la voz y seamos verdaderamente esos guías, ¿no? Y esos protectores que nuestros hijos necesitan. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca creo
ellos necesitan de nuestra protección y de nuestro cuidado. Muy bien, Alex. Muy bien, Alex. Muchas gracias por tu comentario. Para las personas que no escucharon al principio de la transmisión, Alex León nos comentaba que él en sus redes sociales, en Facebook y en YouTube, compartió una conferencia, una conferencia, ¿no? Donde él estaba exponiendo el trasfondo que hay en estos contenidos educativos y la imposición de la ideología de género, y resulta que fue censurado por estas plataformas. Entonces, Alex, si tienes un link por el cual nuestra audiencia pueda ver ese video, esa presentación, por favor, si lo puedes publicar aquí en el chat de esta transmisión, y les invito a que lo vean, a que se informen a través de esta presentación que preparó Alex León. Y bien, pues vamos a continuar con Sabdiel Torres. Me gustaría preguntarte, Sabdiel, si ustedes en el homeschooling, ¿tienen ustedes tienen algún contenido relacionado con la educación sexual, o si este es un tema completamente, digamos, ya personal para cada familia, o si hay en los contenidos que ustedes usan, tienen alguna información al respecto, y desde luego seguramente con algún fundamento algún fundamento bíblico, porque, por cierto, ese es un tema, ¿verdad?, que muchas personas... Qué bueno, Daniel, que comentaste de esa forma sobre el tema, porque efectivamente es una manipulación en el debate para exponernos de una forma absurda. Y Daniel Nájar hace un momento comentaba que no estamos oponiéndonos a la educación sexual, ni estamos desde luego, nosotros no somos cerrados en cuanto al tema, porque son prejuicios, y si tú te vas a la Biblia y si tú estás siendo enseñado en la palabra, te darás cuenta que en la Biblia tenemos los principios, los valores y toda la sabiduría de Dios para enseñar a nuestros hijos sobre el tema de sexualidad. Entonces, qué bueno que lo aclaraste, Daniel, porque sí es importante que la gente sepa, que nos hayas podido ubicar en el tema, ¿no? Que en el contexto de lo que realmente, en dónde está la discrepancia o el debate. Sabdiel, y te decía, en tu caso, si ustedes en Educando en Casa tratan estos temas, y qué experiencia tienen, o es algo reservado totalmente, digamos, en lo privado, en lo familiar. Así es, cada familia es responsable de educar a sus hijos en términos de educación sexual, con base en lo que considera cada familia hacer con sus hijos. Ahora, nuestro fundamento, nuestro libro de texto es sencillamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que en el principio varón y hembra los creó, y ese es el fundamento de la sexualidad cristiana. No hay ciento y tantos géneros, sino que Dios creó un hombre, un varón y una mujer en el principio. Y bueno, el primer mandamiento que encontramos en la Biblia de manera cronológica es multiplicaos, ¿no? Henchid la tierra y multiplicaos. Entonces, este mandamiento solo se puede llevar a cabo en una relación heterosexual. No es posible en una relación homosexual. Entonces, ese es el diseño que Dios ha dado al hombre en su sexualidad. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y lo debemos enseñar desde temprana edad. Debemos enseñar siempre, si alguien piensa, ¿a qué edad? Si un papá pregunta, ¿a qué edad es conveniente empezar a educar a nuestros hijos en temas sexuales? La respuesta es, pues ya te tardaste. Si estás preguntando eso, es que ya te tardaste. Debemos de educarlos siempre desde el principio, claro, cada quien a su nivel. Siempre nosotros los padres debemos tener ese criterio para poder informar a nuestros hijos dependiendo de su edad, dependiendo de la capacidad que tienen para comprender las cosas. Recuerdo en alguna ocasión haber reunido a mis hijos mayores para explicarles acerca de la reproducción humana, acerca de las relaciones sexuales,
y por ahí estaba mi hijo más pequeño, y bueno, no quise apartarlo de la plática, y después me di cuenta que no había entendido nada, ¿no? Entonces, los niños tienen una capacidad también diseñada por Dios para recibir esta clase de información. Sin embargo, lo que quiere hacer el mundo, y sabemos que detrás de esto hay toda una estratagema del enemigo, es distorsionar lo que Dios ha diseñado para el hombre y trastocarlo para muerte. Y esto es evidente en el origen mismo de la ideología de género. Debemos estar conscientes que esto no es científico. Ellos dicen que es científico y es preocupante que en los libros de texto esta información venga en la sección de biología, cuando no debe estar en la sección de biología porque no tiene ningún fundamento científico. Es algo que no se menciona. La ideología de género la crea, la formula un sexólogo, psicólogo llamado John Money, que no sé si ustedes estén enterados de esta persona. Él formuló la llamada teoría de género, así le llamó, está en su libro, Teoría de Género, de donde se deriva toda esta ideología. Y él, bueno, afirmaba que la sexualidad era una construcción social, ¿no? Decía Money que describe un sistema de relaciones intersubjetivas del niño con sus padres durante los 3 primeros años de vida, que instituyen en la psique del niño el sentimiento íntimo de ser niño o de ser niña. Y a este sentimiento Money lo llama identidad de género. De ahí viene todo esto, de esta teoría de este señor. Él decía que la identidad de género, la forma en la que el individuo se autopercibe, ya sea como hombre o como mujer, es determinado por factores culturales y sociales y no por las características biológicas al nacer. Este era su postulado. Lo llevó a la práctica, lamentablemente. Está el caso de David Reimer, que por un accidente en una operación de circuncisión le es mutilado su miembro viril, y los padres preocupados porque qué iban a hacer con su hijo, mandaron llamar a Money, y Money les recomienda hacerle una operación de lo que se llama ahora reasignación de sexo. Se le mutilan los testículos, se le construye una vulva y se le cría como niña, basado en su teoría de género. Él decía, si ustedes lo visten de niña, lo tratan como niña, juega, lo ponen como a jugar con otras niñas, etcétera, él va a creer que es una niña porque la identidad de género es una construcción social. Y lamentablemente David Reimer, le cambiaron el nombre a Brenda, sufrió mucho durante la infancia, puesto que él quería jugar como un niño, no se sentía una niña, y fue un problema para él, mientras que Money mentía en sus reportes diciendo que su experimento había sido todo un éxito, pero finalmente David Reimer se suicida al enterarse que él había nacido como niño y había sido criado como niña forzadamente. Quiere volver a ser un hombre, y finalmente por depresión se suicida. Su hermano gemelo también muere por sobredosis, por todas estas experiencias traumáticas que vivió con su hermano, porque tenía esquizofrenia, y también su padre finalmente se suicida por haber tomado esta decisión. Entonces, todo esto nos habla de que su teoría de género realmente no es científica, está comprobado de que no es real, de que no está fundamentada en la verdad, y que es una doctrina de muerte, ¿no? Está ese primerísimo caso, muy emblemático, de David Reimer, y que nos muestra que realmente la ideología de género no es científica. Entonces, cuando alguien nos dice que estamos contra la ciencia y que la ideología de género recoge las últimas investigaciones científicas sobre la sexualidad humana, eso es mentira.
y debemos nosotros exponer este caso de este psicólogo que inventó esta doctrina nefasta y los resultados que tuvo, que comprueban que esto no es absolutamente nada científico, sino que tiene una motivación de otra índole, pero no científica. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Abdiel. Muchas gracias por tu comentario. Qué interesante el día de hoy el tema liderando la educación de nuestros hijos. Hemos hablado sobre el PIN parental, el derecho de los padres a educar a sus hijos frente a la, digamos, imposición que los contenidos educativos quieren hacer en la educación sexual de nuestros hijos. Y hemos hablado acerca también de la amenaza de esta ideología de género. Muy interesante el tema en esta ocasión y bueno, pues quiero invitarles, al inicio intenté hacer una introducción con un documental de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia que se llama PIN Parental. Es un video muy interesante de 15 minutos, tuve aquí un problema para terminarla de compartirlo, les voy a poner el link, apareció al principio de la transmisión y les invito para que lo vean. Y de la misma manera aquí tanto Alex como Sabdiel poner en el chat de esta transmisión, para los papás que estén interesados en contactar con ustedes, dejen algún contacto ahí de sus redes sociales. Y les agradezco mucho por su participación en esta ocasión. Alex León, secretario técnico de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Sabdiel Torres, está liderando una comunidad de padres de familia de homeschool. Y Daniel Nájar, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Ciudad de México. Gracias por participar en esta ocasión y seguimos en contacto, queridos amigos. Buenas noches. Gracias, nos vemos, estamos en contacto.